Hola amigos y amigas del enemigo, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes y hoy vamos a hacer la reseña de Acts of Rebellion, el nuevo álbum debut de Ela Minus. Antes de empezar con la reseña, por favor denle like al video o dislike si quieren, cualquiera de las dos opciones igual sirve porque alimenta el dichoso algoritmo al cual le debemos mendigar todos los días. También suscríbanse y por favor, sobre todo, comenten si les gustó, no les gustó el disco, cuáles fueron sus canciones favoritas y qué otro disco les gustaría que reseñemos en los próximos días. Entonces, siendo esa la introducción, vamos a el grano. Ela Minus es Gabriela Jimeno, baterista, productora, fabricante de sintetizadores de Bogotá, Colombia. Su carrera en este momento ya prácticamente se expande casi 2 décadas, casi 20 años, y empieza como a construir su carrera profesional en la música con la banda de hardcore punk, neopunk Ratón Pérez. Ratón Pérez eventualmente cesa actividades y Gabriela Jimeno se muda a Estados Unidos, más específicamente a Boston, para cumplir sus estudios universitarios, y allá funda el trío colombo-puertorriqueño Balancer, ya adentrándose mucho más como a sonidos más alternativos, más del pop, más del indie. Y pues eventualmente entonces Balancer también cesa actividades en el año 2015 y acá es cuando se empieza a abrir, digamos, la puerta de Gabriela Jimeno como solista bajo el nombre de Ela Minus. Desde ese año entonces se empieza a publicar música y ya muestra, digamos, un interés bastante distinto a lo que ya nos había mostrado con las otras dos agrupaciones. Ela Minus ya es un proyecto mucho más ligado a la música electrónica, la música de club, el techno, el house, también el pop, con una forma de construir las canciones muy mínima, una voz muy delicada y muy susurrada y una orquestación como muy económica en sus elementos que hizo que resaltara, digamos, en la escena alternativa y electrónica nacional. A lo largo de estos años, bajo el nombre de Ela Minus, ha colaborado con un sinfín de artistas como Helado Negro, Clubs, Me Too, Buenas Noches, Barrio Lindo, Populus, etcétera, etcétera. Y todo esto nos lleva entonces a su álbum debut de larga duración, Acts of Rebellion, que salió hace apenas unos días. Y esto no solo vino como a forma de este es el álbum debut de Ela Minus, sino que también vino acompañado, aunque bueno, esto se anunció ya hace varios meses, que firma con nada más y nada menos que el sello Domino Records. Domino Records es tal vez uno de los sellos más importantes, más claves dentro del mundo de la música alternativa, con nombres, solo para mencionar algunos, señores y señoras. Domino Records tiene el siguiente roster: Arctic Monkeys, Cat Power, Franz Ferdinand, Dirty Projectors, The Kills, Animal Collective, Melodies Echo Chamber. Joder. Entonces por eso, digamos, Acts of Rebellion sí era un disco muy hypeado y un disco muy esperado de este año para la escena alternativa bogotana, para la escena electrónica. Acts of Rebellion continúa con el sonido que ya conocíamos de Ela Minus, como esta hibridación entre el techno, la música de club, electrónica, el house, el pop, también el indie, y también siento yo como hay ciertas referencias como hacia el post-punk y el dark wave y esa música oscura de sintetizadores de los años 80s y 90s. Todo esto con una sensibilidad, siento yo, sí, como más indie alternativa, pop, también teniendo en cuenta digamos que la gran mayoría del proyecto es vocal, hay voces presentes, entonces digamos que sí hay un énfasis en que las canciones tengan como cierta estructura que se acople a las letras, a las melodías de la voz y como al contenido lírico. Todo esto también sigue teniendo, digamos, como la orquestación o la forma de componer las canciones que ya conocíamos de Ela Minus, en cuanto que es muy delicada la música, muy sutil, muy mínima en sus elementos, no hay texturas muy explosivas, no hay momentos realmente muy catárticos, no es muy extrovertida, digamos, la música de ellas, más bien como tímida e introvertida y bastante oscura. El disco empieza fuerte con la canción N195NF, que es un intro bastante envolvente con un sintetizador pulsante, bastantes sonidillos así de plip plup plup y una línea de sintetizador que va como entre el timbre de un violín MIDI y un sintetizador. Luego viene uno de los sencillos principales, que es They Told Us It Was
hard but they were wrong, que es una canción muy a lo de la Minus, como este techno mínimo que a lo largo va evolucionando y tiene un gran crescendo al final. Me gusta mucho precisamente eso, como se van añadiendo elementos como al groove y al beat de la canción y va creciendo mientras va terminando. Una de mis favoritas es tal vez El cielo no es de nadie, es tal vez la más oscura de todo el disco, con un beat mucho más profundo, mucho más contundente, donde además vocalmente siento que el A- se ve mucho más como inconforme y como mucho más rayada. Además el bajo y cómo está construida como la canción es mucho más groovy. Quizás todos vayan a la luna u otro planeta. Y luego está Megapunk, que digamos que sigue con este carácter así oscuro, pero ya aborda y está influenciada por elementos sobre todo rítmicos de como el dark wave y el synth pop y el post punk ochentero. Siento que tiene como este carácter un poco más alternativo, gótico, darks, pero ya a rasgos generales a mí el disco no me pareció la gran cosa. Por un lado siento que en general el disco es bastante plano. Todo evoca básicamente como el mismo carácter, la misma sensación, la misma estado, digamos, emotivo, por así decirlo. No hay mucha exploración, digamos, en cuanto a timbres. Siento que parte de lo bello de la música electrónica es como la infinidad que dan los aparatos y la tecnología para explorar diferentes timbres, diferentes texturas, diferentes colores. Y en este disco siento que desafortunadamente no hay mucha exploración en esa área, como que todo se siente como una gran bruma y como una gran sombra de sonidos que colindan y son muy similares los unos a los otros. Siento también que esta hibridación en que sea como por un lado medio alternativo pop, vocal, pero también como que quiere ser techno, puede jugar un poco a veces de zancadilla en cuanto que las canciones no logran muchas veces ser envolventes y ser, digamos, oscuras e inmersivas como puede ser una canción de techno, pero tampoco logran tener estructuras pop o momentos, digamos, de catarsis importantes como para hacer una buena canción de pop. Siento que la voz también es un arma de doble filo, porque si bien es un elemento que permea todo el disco, la forma en la cual canta el A- y cómo está mezclado la voz así súper llena de reverberación y súper susurrada, es muy difícil entender muchas veces las letras y termina siendo más como un instrumento de ambiente que puede funcionar en algunos momentos, pero realmente a veces es también incómodo. Y por el otro lado, ya metiéndome en materia como de letras y el contenido, tal vez uno de los problemas más grandes que tuve y que me distanció más de este proyecto es como el marco conceptual y como el argumento, digamos, con el cual se está presentando este disco. Es decir, el disco se llama Acts of Rebellion, actos de rebelión, y la portada del disco también siento que sugiere como una Gabriela enmascarada, como encapuchada o pues con algún tipo de bandana, digamos, muy cubriéndose la cara, como se haría en alguna protesta o en alguna manifestación social, que pues hemos visto que los últimos 2 años han sido parte importante y han permeado, siento yo, como la situación política, no solo en Colombia, sino en el mundo realmente. Sí siento que desde la imagen y el título como que allá lo están predisponiendo a uno que este va a ser un disco como con un alto contenido político, o al menos con un comentario de este tipo. Los mismos nombres de las canciones nos dijeron que era difícil, pero estaban equivocados. El cielo no es de nadie, Megapunk, Let Them Have the Internet, Do Whatever You Want All the Time, como que todos son eslóganes muy puntuales, como que enuncian o anuncian más bien que va a haber algún tipo de comentario político, que siento que no hay en ningún lado. Hay canciones como Megapunk que sí de pronto como que sugieren el resistir frente, digamos, a un gobierno y un mundo opresor, tal vez. O en la canción They Told Us It Was Hard, donde básicamente dice que el amor lo puede todo, pero siento que en general se queda un poco en esto, se queda un poco como en un título, una portada y títulos de canciones que son más como eslóganes o tweets. No sentí que hubiera como un comentario social o político que incitara a la rebelión, a la revolución, a la sublevación, y siento que el carácter mismo como tan pasivo,
tan contemplativo, tan oscuro, tan brumoso y al final tan tímido y como tan poco expresivo, no incita tampoco en la música, digamos, como a algún tipo de explosión o de catarsis individual también, porque digamos, esto también, comillas, se podría de pronto justificar con que son precisamente pequeñas revoluciones que uno tiene en su día a día, pero incluso canciones como Dominique o Tony, siento que las letras y como la forma en las cuales los aborda también pasan un poco por ser incómodas. Es decir, en Dominique habla de cómo antes tenía un novio que le cocinaba y que ahora no está con él, entonces solo toma café y tiene alcohol en su casa, pero pues como pues bueno. Y la letra Tony es un poco hablando de no seguir las tendencias, sino un poco bailar como sus abuelos y de pronto no sé si conservar como las tradiciones. A mí no me llamó mucho la atención el disco en general. Siento que estos actos de rebelión o de revolución como que se quedaron cortos, no están ejecutados en ningún momento del disco o bien argumentados. De pronto siento que es más como una forma estética como de enmarcar el disco, más no hay nada revoltoso en lo absoluto, ni en la música, ni en el contenido de este disco. Entonces eso es básicamente lo que opino sobre Acts of Rebellion. Es una gran bruma de mini techno. Siendo así, para mí este disco es un 4. Cuéntenme qué les pareció, les gustó, no les gustó, están hypeados con el disco, no están hypeados con el disco. Me enloquecí en mi comentario. El A Minus con su álbum debut Acts of Rebellion. Apoyen el talento local. Gonorreas.